en Cuba, un museo que nace, como otros muchos en la época, por la iniciativa de un personaje muy concreto, don Luis Montané y Darder. Son sus colecciones y él es el fundador de la institución. Y de alguna manera los autores son discípulos indirectos de Montané, no porque llegaran a conocerle, que lógicamente hubiera sido únicamente a través de una sesión de espiritismo, sino porque fue con sus colecciones y en aquella institución donde ellos se formaron, yo creo que no solo como estudiosos o como académicos, sino como personas. No voy a entrar demasiado en el contenido del libro porque creo que eso le corresponde más bien a Esteban Maciques y luego María Dolores Marrodán también completará esa visión. Del contenido ahora mismo solo quiero adelantarles que es un libro que recoge de manera facsimilar una parte importante de los escritos del doctor Montané. A ello se suma una serie de estudios de los autores relacionados con la museología y la museografía de ese museo y también una serie de escritos sobre el arte rupestre y la prehistoria en la isla de Cuba. Yo no quiero entrar demasiado en el contenido, como les digo, porque me parece que tan fascinante como el contenido es la trayectoria de los autores y, sobre todo, la peripecia que podemos adivinar a través de las líneas. Lo que nos cuentan, lo que podemos leer en estas líneas nos permite ver a tres jóvenes en época de formación, finales años 80, inicios de los años 90, que encuentran un lugar de asilo, por decirlo de alguna manera, un lugar en el que encontrarse, reunirse, sentirse bien, estudiar, investigar, avanzar, intercambiar opiniones, crecer, al fin y al cabo, y ese lugar es el Museo Montané. Van a tener ahí la suerte de encontrarse con dos maestros. La figura del maestro ya creo que ni siquiera existe en las universidades. Creo que en las universidades, como en otros centros docentes y de investigación, hay profesionales muy competentes, pero el maestro es otra cosa. Y ellos van a encontrar ahí dos grandes maestros de referencia, que son Ramón Dacal y Manuel Rivero, que son quienes de alguna manera les van a tutelar, les van a guiar y van a hacer de ellos no simplemente unos profesionales, sino unos hombres de provecho, en el mejor sentido de la palabra. Ahí también van a hacer una línea de investigación, que es la que digo que a mí me resulta más atractiva, esta parte del libro, porque es una línea de investigación que choca con las tesis oficiales imperantes en ese momento, respecto a la existencia o no de precedentes en la disciplina de la antropología y de los estudios de prehistoria y arqueología de la isla de Cuba. Porque, lógicamente, las colecciones del Museo Montané nos están remitiendo a que a finales del siglo XIX ya hubo estudiosos, académicos, eruditos y un cierto cuerpo de conocimiento bien asentado. Esto no va a gustar y Esteban, mejor que nadie, me corregirá o completará en lo que considere oportuno con lo que son las líneas oficiales en ese momento, en donde a partir de los estudios que se publican a mediados de los años 60, se establece que con anterioridad a esa época no ha habido ningún estudio en esa materia digno de mérito o de mención. Es una postura que es típica no solo de sociedades o de estados totalitarios, sino también de personas totalitarias. Es lo que conocemos como adanismo. Es decir, con nosotros empieza la creación, antes de nosotros no hubo nada y si algo hubo hay que borrarlo, lo que los romanos llamaban delenda memoria. Y contra este muro es contra el muro que chocan nuestros tres autores. La vida da muchas vueltas, es verdad que quedaron de alguna manera, yo diría que escarmentados, no sé, pero este libro, la publicación de este libro es una gran oportunidad para reivindicar a todos aquellos jóvenes intelectuales que se estaban formando en Cuba en aquellos años, que lucharon por una independencia de criterio, por el rigor de la investigación, que ya en los años 90 empezaron a tener sus primeros contactos, en este caso con España, pues a través de algunas universidades, algún encuentro en Granada, alguna publicación en la revista Asclepio, que es la revista buque insignia del Departamento de Historia de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y van a tener también el espaldarazo de este sí que fue un gran maestro español como fue José Alcina Franch. A partir de ese momento el contacto con la península y con España pues
de manera más o menos azarosa, pero ya será una constante. Estamos hablando de principios de los años 90, ya ha caído el muro de Berlín, es la época de la perestroika, en España estábamos embarcados en los fastos del quinto centenario, la exposición de Sevilla, etc. Los intercambios se van estrechando. Es el momento en que aparecerá también María Dolores Marrodán, junto con algunos otros compañeros de la Universidad Complutense y de la Autónoma de Madrid. Y es verdad que lo que pudo haber sido aquella generación de académicos en ciernes no fue lo que ellos hubiesen querido en su momento, pero la vida da muchas vueltas. Y por eso es tan importante que hoy estemos celebrando que este libro por fin existe, porque en este libro queda la memoria de sus trabajos, de sus intereses, del esfuerzo y del valor de todo lo que consiguieron o de lo que no consiguieron, pero es que para eso hace falta tener mucha perspectiva y todavía no la tenemos. A mí me ha parecido muy oportuna una cita, la cita la hago yo, son unas líneas que entresaco, del primer escrito que está recogido en este volumen, que el autor es Pablo Hernández. Y Pablo Hernández, refiriéndose a lo que pudo ser, dice, refiriéndose al Museo Montané, entre aquellas paredes y colecciones se encontró la única oportunidad de construir un ambiente científico y una plaza de estudio, creación y enseñanza que conectara lo iniciado en ella en el último tercio del siglo XIX con lo que intentábamos en la última década del siglo XX. Me parece que es una manera de describir perfectamente qué fue lo que se consiguió. Lo que quedó por conseguir todavía puede que en el futuro se logre. Y como repito una vez más, este es un motivo de celebración y les doy las gracias a todos ustedes por haberse desplazado hoy a estas horas, a la hora de la siesta, hasta las instalaciones del Museo de América y espero que vuelvan por aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Si me permiten, voy a ceder la palabra ahora a María Dolores Marrodán. En la invitación, pero voy a explicarles brevemente. Ella, mejor que nadie, les explicará por qué está aquí. Ella pertenece a la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente al Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Trabaja en Antropología Física y fue una de las colaboradoras con el Museo Montané. ¿Estaba así? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, yo aquí vengo a hablar, digamos, de la parte emocional de este asunto, ¿no? y de hablar de unos compañeros que se han transformado con el tiempo de compañeros, amigos o yo diría casi hermanos ahora mismo, porque verdaderamente es una historia que llevamos muchos años. Os contaré que yo cuando era alumna, estaba en quinto curso, estaba terminando mi carrera de biología, una vez el profesor Valls, que era nuestro catedrático, me dijo: Lola, venga usted aquí, que le voy a presentar al profesor Rivero de la Calle. Yo había leído cosas de Rivero de la Calle, que era un profesor que trabajaba en el Museo Montané de La Habana y bueno, para mí era como, no sé, como si te dicen ahora que vas a conocer a Brad Pitt o algo así. Y yo me puse muy contenta, me lo presentó, estuve hablando con él y me dijo: ¿a ti te gusta la antropología? ¿Te gusta la historia de la ciencia? ¿Cuáles son tus intereses? Bueno, me pareció que un profesor de aquella categoría estuviera dedicándome casi media hora, pues me pareció que era un maestro, lo que tú comentabas. Verdaderamente era un profesor que se salía de lo normal, era un maestro. Me habló del museo y me dijo: bueno, a ver si en alguna oportunidad puedes venir a visitarnos. Claro, para mí aquello era algo inalcanzable. Tuvieron que pasar 10 años y en 1990, cuando yo ya estaba integrada en el departamento entonces de Antropología Física, porque hemos ido a menos, los departamentos, antes éramos un departamento de Antropología Física, pues tuve la oportunidad de acudir como conferenciante al segundo simposio de Antropología Física Luis Montané, que se celebraba en la Universidad de La Habana en la Facultad de Biología. Y bueno, cumplí mi sueño de volver a saludar al profesor Rivero de la Calle y en ese momento, al visitar el museo, fue cuando entré en contacto con Esteban Maciques y con Pablo, porque José todavía en esa ocasión es más joven y aún no estaba. Y bueno, pues nos encontramos, nos saludamos, en fin,
y quedamos en seguir un contacto. Yo volví para España y en ese momento, aunque yo ya estaba incorporada, digamos, al área de antropología física, la verdad es que siempre me había interesado muchísimo la historia de la ciencia. Antes lo comentábamos, pero había mucha dificultad de doctorarse en biología haciendo una tesis, por ejemplo, de historia de la ciencia, porque te decían que eso era, que entonces serías historiador. Oiga, no, que la historia de la ciencia es de la ciencia. Bueno, había muchos problemas. Y entonces yo me decanté por la línea de la antropología física, pero seguía colaborando con otro profesor nuestro que bueno, trabajaba en la asignatura de Historia de la Biología, y entonces nuestro interés se centraba en el estudio de algunas expediciones científicas. Y una de las expediciones científicas que estudiamos en ese momento fue la expedición de Almagro al Pacífico. Bueno, estábamos muy ilusionados, encontramos, siguiendo la pista, una colección de cráneos que había traído Almagro del Pacífico, una colección de cráneos deformados del área de Atiahuanaco. Y después de múltiples peripecias, buscándolos por todo Madrid, por el Museo de Ciencias Naturales, por el Museo entonces de Etnología, que ahora es de Antropología, y al final, pues efectivamente, estaban en el Museo de Etnología, ahora de Antropología, allí en un sótano olvidado, que a nadie le interesaba mucho. Los rescatamos, los limpiamos, los estudiamos, lo publicamos, y el resultado de aquella historia, yo con mucha ilusión se lo mandé al doctor Maciques, porque yo todavía casi no nos tuteábamos. Y resulta que, como guardo todo, pues tengo aquí una carta, fijaos la máquina, he de escribir, una carta fechada el 3 de marzo de 1991, que me dice: estimada profesora, por medio de la presente quiero agradecerle que nos haya enviado sus trabajos relacionados con las expediciones científico-antropológicas del siglo XIX y el estudio de los cráneos de Tiahuanaco. Y bueno, no voy a leer todo, pero al final decía: este hecho retrotrae más de 40 años la historia de la antropología cubana en su proyección internacional a la figura de Luis Montaner Darde. Su aporte, que era el mío, madre mía, yo casi me desmayo cuando leo esto, su aporte en nuestra historia antropológica nos convierte en deudores suyos y deseamos que no se interrumpa su colaboración. Le saluda cordialmente doctor Esteban Maciques. Y por supuesto que esa colaboración no se interrumpió nunca, es más, fue incrementándose y antes no había ni WhatsApp ni Internet, era más o menos complicado, pero seguimos manteniendo esa relación. Yo seguí asistiendo a los congresos de Cuba y después, en el año, también en el 92 o así, fue cuando Pablo Hernández también vino a Sevilla para estudiar en los archivos de Indias. Y bueno, pues estrechamos los lazos académicos, pero también los personales, los de amistad, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese intercambio, porque yo repasando, ¿cuántas cosas hemos hecho juntos? Bueno, hemos hecho muchísimas cosas, y aunque yo estaba dedicada a la antropología física y al mundo de la nutrición, y que parece muy alejado, ¿no?, del área en el cual trabajaban ellos, pues la verdad es que siempre hemos encontrado la forma de colaborar, sobre todo porque nos queremos, y eso es lo principal, ¿no?, que siempre buscar la manera de coordinarse. Y estaba pensando las cosas que habíamos hecho, por ejemplo, cursos compartidos en la Universidad de Salamanca, te acordarás, en el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal. Hemos dado allí cursos a montones sobre arte y cultura en el Caribe prehispánico, nuevos enfoques para el estudio del mestizaje, y ahí hablábamos yo de genes y él de culturas y de lenguas, y resulta que al final decíamos a los alumnos decían: qué cosa más interesante, porque decíamos las filogenias y decíamos, pues las filogenias culturales dan este parentesco entre poblaciones, y las filogenias genéticas resulta que solapan con eso, ¿no? O sea, que buscábamos ahí un intercambio entre la parte de la biología y la parte de la lingüística y todo eso. O, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, con otra compañera nuestra, Marisa González Montero Espinosa, también otra bióloga dedicada al estudio de la nutrición, pero que su tesis fue en Historia de la Ciencia sobre la expedición Malaspina, precisamente, ¿no? Y bueno, pues cursos de verano a montones sobre un enfoque multidisciplinar de la alimentación, y siempre venía Esteban y nos contaba los alimentos que venían de América, los intercambios, bueno, todo eso. Por supuesto, hemos participado también en otros sitios. Quiero decir, esto nunca se me olvidará, la Fundación Marcelino Botín,
que una vez nos invitaron a los dos y nos llamamos por teléfono, ¿te acuerdas? Y decía, oye, ¿cuánto pone ahí que nos vamos a pagar? Que nos van a pagar. Esto es una anécdota, ¿eh? Entonces eran pesetas. Y yo cuando vi que la Fundación Martín Botín me había escrito, y a él también, y yo digo, esto se les ha ido un cero, no puede ser. Es un error. Y en ese momento me llama Esteban y dice, oye, ¿qué pone ahí? Imaginaos que fuera ahora, no me acuerdo, pero es como si te dice que te van a pagar 1.500 euros. Le dice, no puede ser, serán 150 y se les ha ido un cero. No, era eso, ¿eh? Era eso, nunca nos han pagado más que en la Fundación Botín, creo, nunca jamás. Bueno, entonces nada, nos fuimos allí a la Fundación Botín, bueno, una cosa tremenda. Y la verdad fue muy entretenido, salimos en todos los periódicos bueno, una cosa, y era un curso sobre indigenismo y mestizaje, ¿no? Y volvemos a entroncar con todo esto, ¿no? El paralelismo que hay entre la evolución cultural, entre la evolución lingüística, la evolución biológica, y salió la cosa bastante bien. Y por último, y para no cansaros, para que veáis que nuestra historia, eso de la colaboración se ha extendido, aquí en este mismo museo también hemos organizado bastantes cosas. Que yo sepa, pues tengo aquí algunos que he encontrado así a pelo. Prehistoria y cultura en el Caribe, precolombino, hemos participado en el aula de estudios americanistas, biología y cultura en América aborigen, etcétera, etcétera. O sea que de vez en cuando siempre inventamos algo para seguir. Es más, lo más reciente que hemos inventado, y están ustedes invitados, aunque sea hablar un poco de la competencia, pero no sé, en el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN, hay un ciclo de conferencias actualmente que hemos organizado nosotros que se llaman Del Neandertal al supermercado, y es sobre la evolución de la alimentación. Las conferencias son un miércoles cada 15 días. Y entonces, bueno, pues también ahí, ¿verdad, Esteban? Nos hemos tenido ahí un mano a mano con esas conferencias. Sí. Y bueno, todavía el ciclo no se ha interrumpido, incluso creo que están colgadas, o sea, que están grabadas y se pueden escuchar. Bueno, con esto les digo que realmente yo he venido hoy súper contenta de ver que este libro ha salido a la luz, porque verdaderamente he vivido la historia de los tres. La de José le conocí más tarde, pero ha sido una historia de amistad, de conocerlos profundamente y de saber las dificultades que han tenido para poder dar su visión académica y científica de una cosa que es así, y que sin embargo pues ha sido muy complicado, porque, como bien decías, la ideología imperante en un momento dado, pues hay una línea de pensamiento de la que no te puedes salir, incluso aunque sea para hablar de los aborígenes cubanos, que dices que tendrá que ver, ¿no? Pero bueno, el caso es que felizmente hemos llegado hasta aquí, y yo, en la medida que haya podido contribuir, me siento muy orgullosa, porque quizá he contribuido un poquito, pero todo lo que he aprendido yo de Esteban y de Pablo y de José no lo podría ni... necesitaría un libro tres veces más gordo. Así que nada, quiero agradecerle desde esta primera carta del 91, pues agradecerle todo lo que he podido aprender a su lado. Yo voy a hacer un inciso. María Dolores, no te preocupes por lo del Museo Arqueológico las tardes de los miércoles. Mientras nos dejen las tardes de los jueves a nosotros, vale, no va a haber conflicto. Ahora, como es lógico, la tercera persona en intervenir es Esteban Maciques. Ya se imaginarán que si estamos aquí no es solo por una cuestión profesional, estrictamente, sino también por una cuestión de amistad y de confianza, porque Esteban es un antiguo colaborador del museo y un viejo amigo, ¿no? Él fue el que estudió, catalogó y hizo la clasificación razonada en su momento de los fondos taínos del Museo de América. Sus datos, sus informaciones todavía constan en nuestra base de datos. Yo aprovecho ya para hacer un pequeño spoiler y decirles que tenemos en marcha en algún momento de este año la publicación, aprovechando el trabajo de Esteban y de los técnicos del museo, de una guía de los materiales taínos que tenemos en exposición, y también un estudio adaptado a ella de nuestros fondos taínos, y que, aunque aún no hemos puesto fecha,
tenemos 2 conferencias por ahí, ¿verdad? O sea, que si están interesados, pues recibirán también la información de estas 2 conferencias. Si en algún lugar hallé el estudio como desafío grato y acudía las tardes a discutir textos, a veces complejos, en ocasiones farragosos, siempre desafiantes, fue allí. Si algunas figuras docentes fueron presencias duraderas en mi formación en la Universidad de La Habana y transmitieron unos principios de ética personal y profesional que aún conservo como fetiche protector de realidades, fue en sus salas de exhibición de diseño modesto y valiosos ejemplares, en su gabinete atestado y casi inaccesible. Resume un poco el sentimiento de o sea, de lo que significó para nosotros el Museo Montané. Quizás para muchos de ustedes, a los cuales también agradezco la presencia, en especial a mis alumnos de la Fundación, hayan oído por primera vez el nombre de este museo, o para casi todos, no supieran de la existencia del Museo Montané. No hay por qué preocuparse, porque yo estudié en la Universidad de La Habana del año 73 al año 77, a 400 metros del museo, y nunca entré en él, entre otras cosas porque no había indicativos, y hasta hoy no hay un indicativo de cómo llegar al Museo Montané, y no sabía de su existencia. Es más, no sabía de la existencia de una prehistoria de Cuba, más aquella de la que se contaba de manera muy elemental y así. Y pasados desde el año 77 hasta el año 82, pues tampoco sabía de la existencia del Museo Montané, ya no estaba en La Habana en ese momento. Pero a partir de ese momento sí tuve contacto con los grupos de espeleología y arqueología de la ciudad de Matanzas, donde trabajaba, y ahí conocí a los doctores Rivero de la Calle y Ramón Dacal Moure, que me animaron a que me acercara a conocer el museo, las colecciones y a conocer un poco de la historia o de la prehistoria de Cuba. Fue esa mi iniciación y así llegué al Museo Montané, así lo descubrí cuando, como decía antes, estaba a 400 metros durante cuatro años. Este libro tiene un sentido también desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista afectivo, de reconocimiento a una historia de la ciencia, una historia de la prehistoria. Los museos, cuando hablamos de los museos, normalmente se dice un museo es una institución que colecciona, atesora, estudia, expone bienes de interés cultural, etc. Los museos son más que esos y los museos tienen una intrahistoria, hay una intrahistoria de los museos que tiene que ver con las personas que han trabajado dentro de él y las cosas que han hecho dentro de ese museo. Todo lo que han creado y lo que han generado dentro de ese museo y todo ese trabajo que esas personas han hecho dentro de un museo, dentro de una institución, son parte del tesoro cultural de un país. Este libro quiere hacer homenaje no solo al 170 aniversario del natalicio de Montané del año 49, de 1849, no solo al centenario o a los años de fundación del Museo Montané del año 1903, sino también quiero hacer un reconocimiento a aquellos profesionales que de alguna manera se vincularon a ese museo. Y por eso, en lo que es el epílogo, que se me correspondió a mí, digo, las colecciones referidas al museo se enraizan en los orígenes de los gabinetes de historia natural en el siglo XVIII, que fueron centrados e impulsados ya a fines de esa centuria por la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1793. O sea, el origen del Museo Montané es un poco parecido al propio al origen del Museo de América. Los objetos de interés aborigen y estudios de antropología encuentran campo fértil en la Real Academia de Ciencias de La Habana, fundada en 1861, y en el Museo de Indígenas de Historia Natural
y ya con un propósito más explícito de conservación en la Sociedad Antropológica de la isla de Cuba. Lo primero expuesto en la Universidad de La Habana se remonta a 1889. Fue un pequeño museo que hizo Luis Montané y Dardet a propósito de la creación que hizo de la Cátedra de Antropología en la Universidad de La Habana por primera vez, que fundó la Cátedra de Antropología e hizo un pequeño museo que años después recibió su nombre. O sea que luego terminó siendo en junio de 1903 el Museo Antropológico Montané, enriquecido en 1912 con la colección particular de Rasco. No obstante, quizás sea el valor humano y la dimensión científica de las personas que intervinieron en el nacimiento y crecimiento del museo lo que da mayor trascendencia y profundidad intelectual a esta institución. No se puede hablar del museo sin hacer referencia a su fundador, Luis Montané, a Arístides Mestres, quien fuera discípulo del sabio Carlos de la Torre y Huerta, a su vez alumno del también sabio Felipe Puey y Aloy, a René Herrera Fritot, fundador del Grupo Guamá, primera institución arqueológica de Cuba y conservador del Museo Montané, a Carlos García Robiú, también director del Museo Montané, al distinguido discípulo del anterior, Manuel Rivero de la Calle, y a Ramón de Calmoure, ambos investigadores y profesores de esta institución, estos dos últimos también maestros de los compiladores de este trabajo. Fueron estos dos últimos los que nos hicieron sentirnos parte de ese legado y obligados a siempre tener en cuenta ese legado como un principio científico. Es muy dado en prehistoriadores, en arqueólogos, en antropólogos, en estudiosos de temas humanos, creernos los descubridores del agua tibia, como se decía antes. O sea, vamos a arrancar de cero. Y como yo digo a veces, ex nihilo nihil, como decían los romanos, o sea, de la nada nada sale y siempre hay un precedente. Entonces, por eso es importante estas referencias, no solo en el bagaje cultural que uno pueda tener, sino en hacerlo ver y plasmarlo en los propios trabajos que uno realiza. O sea, nos debemos a una tradición y a un conocimiento que todavía está vivo. Y estos referentes son referentes clásicos, y clásico significa vivo, actual, moderno, no significa viejo. Bueno, para no ser demasiado extenso, quería comentar que este libro sale gracias al trabajo de maquetación y de edición de José Ramón Alonso, que, como decía Lola, se incorporó después. Detrás de todas estas amistades hay bastante historia. José Ramón Alonso actualmente es editor de la página web Estudios Culturales 2003, que la podéis consultar en Internet, donde se incluye mucha documentación, investigación sobre temas de prehistoria, también de cultura cubana, etc. En el año 87 era estudiante de Historia del Arte de la Universidad de La Habana, y yo daba clases, empezaba se había recién creado la asignatura de Arte y Prehistoria del Caribe Prehispánico. Y entonces se me acercó y me dijo que estaba interesado en aprender sobre ese tema. Algo así como también la relación que tuve yo con Dacali Rivero en un principio. Y que quería hacer su tesis de grado sobre temas de prehistoria. Y como ya tenía la experiencia de muchos alumnos que se acercaban con este interés, pero que al final no seguían, no hacían nada, le dije, mira, no te preocupes, tú vas por el museo, yo te voy a dar una bibliografía mínima para que la estudies. Y le di como 15 libros para que se estudiara. Y después habláramos sobre los libros. Y dije, este no vuelve. Pues al cabo del mes se apareció con fichas a debatir dudas y temas de lo que le había mandado. Y yo digo, uy, este ha vuelto, pero además cómo vuelve, ¿no? Y efectivamente, a partir de ahí hizo una tesis magistral sobre el arte rupestre de Punta del Este, que se recoge en parte en este libro, en la parte de investigación.
Tesis que para mi gratificación realizó otro de esos grandes deseos que tienen profesores, o por lo menos en mi caso como profesor. A mí siempre me ha encantado terminar que un alumno mío sepa más que yo. O sea, eso para mí es mi máxima satisfacción. Y cuando José terminó su tesis le dije, mira, me alegra saber que en este momento tú sabes más del arte rupestre de Punta del Este que yo, que te he preparado para la tesis. O sea, has avanzado y ha sido una gran satisfacción. Bueno, a partir de eso hizo muchas cosas y realmente ha hecho descubrimientos muy importantes e interesantes sobre los estudios del arte rupestre. Luis Montaner y Darder, en la primera parte del libro la primera parte del libro está dedicado sobre todo a la figura del fundador, con estudios que son muchos de ellos inéditos, por primera vez traducidos al español, trabajos importantes dentro de la prehistoria del Caribe. Este señor, que nació en Cuba, su madre era española, y fue alumno nada más y nada menos que de Paul Broca y de Quatrefages, que eran Broca, bueno, pues lo más de la antropología europea del momento, y hasta tal punto era brillante que con 20 años Broca lo presentó en la Société d'Anthropologie de París como miembro. O sea, que era realmente, como decía antes, fue fundador de la Cátedra de Antropología de la Universidad de La Habana, y esta es la imagen de Luis Montaner en un artículo que también se publica por primera vez del doctor Rivero de la Calle, una pequeña biografía. Trabajó en varias expediciones científicas muy importantes, sobre todo en el año 1888 a la cueva del Purial. Aquí también se presentan facsímiles de los trabajos de Montaner, traducidos también por primera vez, sobre esta cueva, que fue la primera cueva que demostró que además del taíno, de este hombre de cráneo deformado, de origen arhuaco, de procedencia suramericana, que fue el hombre que conoció Colón fundamentalmente cuando llegó a las Antillas, existieron unos hombres mucho más antiguos que el propio Montaner llamó arcaicos. Y este fue el primer hallazgo de un cráneo no deformado y también de entierros secundarios en estas expediciones de varios años. En la segunda parte, el libro se dedica al museo. Se dedica al museo y es interesante las palabras que... a ver, ¿dónde está la segunda parte? Aquí. De Mark R. Harrington, un investigador norteamericano, brillante investigador norteamericano, que escribió una obra, Cuba Before Columbus, que resume lo más importante de la arqueología de la primera mitad del siglo XX, o de los primeros años, perdón, del siglo XX. Decía Harrington, la mayor y más completa colección arqueológica en Cuba es por todos conceptos la del Museo Montaner, el Museo de la Universidad Nacional de La Habana, pues contiene una colección general ilustrativa de la cultura taína y una serie de objetos ciboneyes junto con un número de colecciones especiales de valor que comprenden el hallazgo de osamentas humanas. Resume un poco el sentido de esta segunda parte que esta es una presentación un poco del índice de los trabajos que hay. En la segunda parte me he saltado algo que quería decir. A ver, más bien. Sí.
La segunda parte están los trabajos sobre la museografía y el museo. Este es el museo a principios del siglo XX, como era. Aquí se ve al fondo, así, en muy mala imagen, a Montané paseando por la colección. Aquí en primera imagen a la derecha está el llamado ídolo de Maissy, vulgarmente o conocido como ídolo del tabaco, que es el que le da portada al libro, que es un objeto único de la cultura taína. Es un ídolo tallado en una unidad de madera, ahuecado en su centro hasta la altura del ombligo, tiene casi 1 metro de alto, conserva un ojo tallado de concha, realmente es una verdadera joya de la talla de la madera. Y aquí podemos ver en el 60 aniversario del museo lo que era la guía del museo. Y estas son piezas, digamos, especiales del museo. Quería recalcar las hachas que están a la derecha, las hachas curvas y el hacha petaloide, que cuando Montané las encontró, dijo que no tenían nada que envidiarle al neolítico europeo. Y efectivamente, si cogemos un hacha neolítica europea y la ponemos al lado de estas, pues no se puede identificar. Es la misma tipología, la misma manera de hacerla. Y el hacha curva, que es un hacha única también en arqueología, además del hacha monolítica enmangada que vemos aquí, que junto con la que tiene el Museo de América son las dos únicas que yo conozco que existen. La del Museo de América está a menos de 20 pasos de donde estamos, el hacha monolítica enmangada, y esta que estamos viendo fue descubierta también por Luis Montané. Y aquí hay un resumen un poco de lo anterior, más algunos elementos que tienen que ver. Los de arriba son de la cultura taína. El ídolo de piedra de Guantánamo, que es un ídolo que tiene un valor singular porque se halló en el año 1847 con la primera expedición científica científica, antropológica y arqueológica ya entonces, realizada por Miguel Rodríguez Ferrer, quien escribiera Naturaleza y civilización de la grandiosa isla de Cuba, considerado el primer estudio serio de la prehistoria en el Caribe. Y en la parte de abajo, algunos restos humanos. Esto es un entierro secundario al que hacía referencia, en donde aparece, se llaman así porque es una selección de huesos grandes, los huesos fundamentales del cuerpo, que suponen que haya existido un entierro previo, una selección y un segundo entierro, ritual de los más arcaicos, de los aborígenes más arcaicos. Y este es el famoso cráneo del Purial, encontrado por Luis Montané, autografiado a la usanza de la época, en donde se pone encontrado en la gruta del Purial, y curiosamente todo en francés, porque Montané se congratulaba de su formación en antropología francesa. De hecho, dice, cuando es nombrado, cuando en vida, cosas muy raras, en vida le dan al museo su nombre. Entonces dice en uno de sus, está en el libro, dice en uno de sus textos que ha aceptado que el museo lleve su nombre no por congratularse, sino porque como reconocimiento a la tradición antropológica francesa. O sea, y así lo hace contar. Cuando Montané se jubila en el año de 1922, regresa a París, allí muere, y en el año de 1922 fue nombrado presidente de la Sociedad de Americanistas en Francia. O sea que hasta tal punto, ¿no? Era una personalidad reconocida. Y abajo a la izquierda, objetos que son singulares y únicos en las Antillas, de grupos arcaicos, como son los corazones de piedra, las esferas líticas y las vasijas de madera, que son, claro, muy difíciles de encontrar
porque en el Caribe, con un ambiente tan agresivo por la humedad, pues casi nada de madera permanece. La tercera parte del libro está dedicada a investigaciones realizadas durante aproximadamente 10 años. Realizadas por Pablo, por José y por mí. La primera de ellas, muy interesante, porque es la primera vez que se traduce del inglés una publicación que se realizó en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, sobre la arqueología aborigen de Cuba, y es muy curiosa esta publicación porque se traduce por primera vez al español y el texto en inglés no incluye determinada documentación, sobre todo de mapas, que aquí aparecen. Uno puede pensar, pero bueno, ¿cómo en un libro aparecen los mapas estos así dibujados y tal? Pues son los mapas originales hechos para el libro que después fueron incluidos de manera oficial, pero el autor, Pablo Hernández, excluido de su mención dentro del libro. Entonces nosotros hemos hecho la traducción, y hacemos una publicación del texto como fue originalmente. Aparte, hay un pequeño homenaje a algunos de personajes importantes que trabajaron del museo. Está el texto de Harrington y hay un texto de Pablo sobre el trabajo de Cuba antes de Colón, que es este. Está el estudio, parte del estudio de José Ramón Alonso, sobre Punta del Este, los dibujos de Punta del Este. Estos que aparecen aquí son esquemas del conservador del Museo Montaner, René Herrera Fritot, considerado el segundo descubridor de la cueva de Punta del Este en Isla de Pinos, que es la isla esta grandecita que está debajo de Cuba al occidente. Su primer descubridor fue el sabio Fernando Ortiz, y los papeles de Fernando Ortiz sobre el descubrimiento se perdieron. No se sabía dónde estaban. Los encontró José Ramón Alonso, los incluyó y aparecen en este trabajo realizado por él. Otro trabajo que es un estudio, de los primeros estudios que se hacen dentro del área, en el que se relaciona arqueología, arte, prehistoria, lingüística y mitología. O sea, todo relacionado con esta tortuga, que en lengua aruaca se dice jicotea, que es el nombre que se usa en las Antillas para referirse a las tortugas terrestres, que es una pieza monolítica de diorita verde, que también está en el Museo Antropológico Montaner. Este es un ejemplo del estudio. Y por último, dentro de los varios estudios que hay uno también de Pablo, que se llama De los pueblos indios en Cuba, segunda mitad del siglo XVI, donde se niega un poco el mito del exterminio de los indios, porque también ha sido versión oficial que después de la leyenda negra ya no hubo más indios. La verdad es que no hay leyenda negra, sino realidad negra, pero también junto con la realidad negra, como bien decía el profesor Alcina dentro de su libro de prehistoria, hay junto a la realidad negra una realidad blanca, porque gracias o como parte contraria a los desmanes que se hicieron en los primeros momentos de la conquista, hubo grandes personalidades que se opusieron y que la denunciaron. La más conocida es el padre de las casas, pero hubo muchas otras. Pues bien, en este estudio Pablo hace una evidencia de la existencia de pequeños pueblos de indios hasta incluso el siglo XVII dentro de Cuba, y después remanentes de estos.
Y por último, he querido traer esta foto que en un principio pensaba que era un poco una maldad de José Ramón ponerla, sobre todo por la parte que a mí me toca, pero que le encuentro su gracia porque en ella aparece a mano izquierda un investigador mexicano que fue en una visita a la cueva de Ambrosio en Varadero, que es una cueva de arte rupestre maravillosa, descubierta por el doctor Rivero de la Calle, que en ese entonces es el más canoso de la foto. Al lado a la izquierda el investigador mexicano, a su derecha está Pablo Jesús Hernández, al lado con barba está José Ramón Alonso, le sigue Rivero de la Calle y el que parece un asaltante de camino, ese soy yo, o sea, en aquel entonces. Por último, quería decir, bueno, esta es la referencia en donde se puede encontrar el libro. Este libro se ha publicado en una plataforma web que se llama Blurb y con poner un tiempo del Montaner ya se tiene acceso a 3 posibilidades de comprar el libro en tapadura, en volante, etcétera. O se puede poner en Blurb por el buscador, como dice abajo, 2E, que es Estudios Culturales, CC Culturales 2003, y ahí salen los libros de esta edición. Este lunes, a ver, no, esto lo he puesto aquí, he recibido una sorpresa muy propia de José Ramón Alonso y como testimonio de que es así, os lo enseño en una cartita que me han mandado. Sorpresa, recibo un paquete en la casa y cuando lo abro resulta que un proyecto que estaba en planes de hacerse lo hizo realidad. Así trabaja José Ramón. El primero de ellos, y también está ya en la plataforma, es su estudio sobre el arte rupestre de Punta del Este, todo su estudio con los papeles inéditos de Fernando Ortiz, un libro que realmente hasta el día de hoy es el mejor estudio que se ha hecho sobre arte y estética en el estudio de arte rupestre. Idolillos colgantes de piedra, que fue una investigación que hice en el tiempo de Montaner y que tiene que, por modestia, no voy a leer las palabras de José Alcina Franch, que tiene en la contraportada, pero que lo recomienda como un libro para el estudio de estos temas. Falta un tercer libro, porque hicimos un libro en común y José quería publicar un libro de cada uno de nosotros. Falta un libro que está a punto de salir también de Pablo Jesús Hernández, que es Cuba sobre la colonia, el periodo colonial, los primeros tiempos de la colonia en Cuba. Y estos libros se los entregamos a Encarna para que estén en la biblioteca del museo y puedan ser consultados siguiendo las normas de la biblioteca por las personas interesadas en este tema. Y bueno, os repito, os reitero el agradecimiento por estar aquí y espero que cuando os acerquéis a estos temas, pues lo veáis. No veáis simplemente la prehistoria como algo un poco ya lejano y pasado, sino que siempre hay un alma que la ronda, ¿no? El alma de los autores y el alma de los que la hicieron posible. Gracias. Porque tú no te has atrevido a leer lo que escribía Alcina, pero yo sí lo voy a leer, porque ¿a quién leer mejor en el Museo de América que a José Alcina Franch? La contraportada del libro de Idolillos colgantes de piedra en la cultura taína en Cuba dice:
He leído con mucho interés el original de este libro y puedo decir que, en mi opinión, es uno de los mejores análisis del arte antiguo americano que yo conozco. En este caso, circunscrito a una colección de idolillos antillanos muy poco mal estudiados hasta el presente. La parte descriptiva y analítica podría compararse con los estudios ya clásicos de Tatiana Proskuriakov sobre la escultura maya, al tiempo que la interpretación de estos materiales artísticos se halla en la mejor línea del análisis antropológico del arte antiguo. Firmado José Alcina Franch, Madrid, septiembre de 1992. Gracias. Si no hay ninguna pregunta, ¿algo queráis? Gracias de nuevo. Pues muchas gracias a todos por asistir al Museo de América y les esperamos en otra ocasión. Ahora, si quieren ustedes quedarse de charleta, están ustedes en su casa. Muchas gracias.